Palabra a José Luis Rodríguez Zapatero. No ha sido el mejor presidente de la historia de España, porque ese presidente es Pedro Sánchez. Es que nosotros nos vamos mejorando. Felipe fue enorme, luego Zapatero le superó y después llegó Pedro Sánchez y ya ha puesto el listón ahí. Pero ojo, el siguiente que venga será mejor, porque nosotros lo único que hacemos es mejorar con el tiempo como los buenos vinos. Lo que sí os digo una cosa, es el mejor expresidente del gobierno que ha tenido este país, sin ninguna duda. Y el mejor socialista, al que yo quiero mucho, me honro de su amistad. Para mí es un orgullo compartir con él tantas cosas y os dejo con él porque yo creo que estáis todos deseando escucharle. Impresionante. Sí, Óscar Puente. Les pone de los nervios. Yo es que, claro, en fin, no estoy en Twitter, ¿no? Pero sí, no puedo evitarlo. Tengo que entrar a ver los tweets de Óscar Puente. Bueno, Óscar, aparte de esa trayectoria, reúne una característica tan importante para el ejercicio comprometido del socialismo y también para el ejercicio comprometido de un ciudadano demócrata con convicción y con determinación. Óscar Puente no tiene miedo. Óscar tiene coraje cívico y coraje socialista, y te lo agradecemos extraordinariamente. Entonces, claro, estamos ¿en qué debate vamos a estar? ¿Qué debate? Bueno, pues claro, se han salido de la vía, y eso, están en busca del negacionismo y tal, ahí con vos. Y sin embargo, debemos afirmar que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, este gobierno es responsable de que España viva el mejor momento de su historia. Yo siempre digo, estoy dispuesto a un diálogo y a un debate con cualquiera. Incluso alguna vez lo he propuesto con los expresidentes. ¿Sí? Un momento sin violencia política, no hay terrorismo. Un momento en el que no tenemos una crisis territorial. El mejor crecimiento económico en comparación con otros países como no lo ha habido nunca. El mayor nivel de empleo. El mayor nivel de mujeres trabajando en España, el mayor nivel de sostenibilidad de las pensiones, la mayor subida del salario mínimo interprofesional, el contar con un ingreso mínimo vital para 700.000 personas, para que nadie quede en la exclusión, reduciéndose las desigualdades y con una economía productiva, competitiva, porque se ha sabido invertir con los fondos europeos en el nuevo horizonte energético, en el desarrollo digital y tecnológico. Y tenemos esa esperanza de futuro fundada. Y ahora el otro día, por eso lo he comentado, me alegré mucho. ¿Cuál es la gran obsesión de Pedro Sánchez? La vivienda. Hacer la vivienda más accesible para los jóvenes, que comporta políticas innovadoras, y también seguir avanzando en la reducción de las desigualdades, porque sin duda alguna la dificultad mayor del acceso a la vivienda tiene que ver con la mayor precariedad, con la menor capacidad de ingresos. Bueno, pues tenemos un horizonte y un propósito tan poderoso como seguir manteniendo esa economía competitiva y líder, volver a batir récords de empleo, y empezar a pensar que el paro, que era una especie de mal endémico, en democracia incluso, ya es algo normalizado con la comparación con otros países. Hay un propósito de reducir las desigualdades y un propósito aún más importante, o tan importante, y es lograr un avance que sea definitivo para el reencuentro con Cataluña, para la convivencia con Cataluña, para la pacificación.
de lo que nunca tuvo que pasar, de lo que nunca tuvo que pasar. Esos 10 años que llegaron a una crisis, y fijaros si es poderosa la política, las decisiones valientes, las políticas públicas. Esa ley de amnistía ha demostrado su fuerza pacificadora, ha demostrado que tomando decisiones, reconociendo a los que en un momento dado pudieron estar en una acción equivocada o en un conflicto intenso, reconociendo que representan, que son y que disputen democráticamente todas las opciones que tengan, la fuerza poderosa de la política. ¿Será poderosa la amnistía, Óscar? Fíjate que es poderosa la amnistía, que ahora ya el PP, después de decir lo que dijo de Puigdemont y de Junts, terrorista, prófugo, tal, oye, ahora le está haciendo ojitos todos los días ya, a ver si... Esa es la fuerza pacificadora. Yo me alegro extraordinariamente de que el PP pues, esté ahí, ¿qué pasa a ver con Junts y tal, no? Yo me alegro, esa es nuestra misión. Y dicen, no, lo hacen por la legislatura, sí, pero ese es el prodigio de la democracia, que la democracia determinó que para que esta legislatura fuera viable y arrancara, había que reencontrar determinadas cosas. Qué maravillosa es la democracia, ¿no? Otros se quedan, no, por el sillón, pero ¿qué el sillón, hombre? A uno que ya estaba ahí, ya, pues estás en otras cosas. Y sí, claro, yo defiendo que Pedro Sánchez esté ahí porque me gusta el propósito de que España represente la paz en el mundo, que lleguemos a las cifras de empleo que nunca hemos llegado, que se reduzcan las desigualdades y que tengamos más becas que nunca y más posibilidades de pasar del 4.º puesto que estamos en igualdad de género en Europa al 1.º. Ese sí que es un objetivo y un propósito para un país como España después de lo que ha pasado. Por eso quiero que siga, por eso lo apoyo. A mí me dan caña a veces ahora últimamente, desde la última campaña electoral me salen y me zurran de vez en cuando, pero les quiero tranquilizar, ¿no? Sí, voy a volcarme en todas las campañas electorales que hay por delante del Partido Socialista y con el Partido Socialista. Por si acaso dudan. Los dos valores más importantes en la vida son la lealtad y la humildad. La lealtad con las ideas, la lealtad con tu partido, la lealtad con tus compañeros y compañeras, la lealtad con los que te han apoyado, la lealtad, qué tranquilidad da en todos los terrenos. Lealtad y humildad. La humildad es la auténtica libertad, la mejor libertad, la mayor libertad, ser humilde. No estás atado a ningún ego, no estás atado a ninguna soberbia, no estás atado a la ira, al odio. Cuando eres humilde te sientes libre, puedes compartir, escuchar, respetar, reconocer. Nosotros reconocemos a todos los partidos políticos, incluso los tenemos respeto y a veces afecto. Sí, porque los afectos en democracia cuentan. Hombre, nunca van a ser como los afectos de los propios, pero no pasa nada. Que tengamos afecto a personas de otras ideologías, es bueno. Ahora falta un poco más de diálogo y menos teatro. Estamos en una época ciertamente barroca, donde la exageración y el teatro parece que se quieren imponer. Pero a ver si en esa representación pues tenemos un poco más de diálogo, un poco más de educación, menos insultos, más respeto y más humildad, aunque esto para ellos es muy difícil. Y cuando no hay propuestas políticas, pues todo es negativismo, cercano al tedio. Es un tedio, oiga, la serie esta que ponen todos los días, cada vez que salen los líderes del PP, es que yo ya no sé, cuando habla Feijóo, no sé si es que están reproduciendo imágenes o de lo que había dicho hace un año, hace dos, pero siempre es lo mismo. Que dimita Sánchez. Digo, hombre, a ver si son un día un poco originales. ¿Por qué? Por favor. Es que yo que procuro seguir la atención, y además sin prejuicios, pero que sea siempre previsible, todos los días lo mismo. Que dimita Sánchez. Os voy a dar una buena noticia a vosotros y también al PP. A mí me gusta dar buenas noticias a todos.
Estuve la semana pasada una tarde tomando café largo con Pedro Sánchez, con el presidente Sánchez. Está muy bien. No, que esperad. Está muy bien, está fuerte, está determinado, está convencido. Estuvimos hablando sobre todo de vivienda, los problemas geopolíticos. Le vi determinado, con una convicción, con una madurez política y decidido, por supuesto, a ir a las elecciones y a ganar, ¿no? Es una buena noticia también para el PP, ¿no? Yo me gusta dar una... Porque claro, si el PP dice que Pedro Sánchez es lo peor de lo peor y el más malo de todos y tal, pues estarán deseando que se presente a las elecciones también. Porque será todo más... Es curioso, ¿no? Porque, coño, uno instintivamente piensa, dice, joder, si es tan malo como dicen tan malo, oye, espera, que se presente, ¿no? Están todo el día, dimite. Está muy bien, Pedro, ¿eh? Estar tranquilos. Y que además, esto conviene que lo conozcan los medios de comunicación y tal, que no es un tema con Pedro Sánchez, no. Es con los millones de votantes del Partido Socialista, que sabemos de qué va esto. Y no digo nada a los dirigentes, sabemos de qué va esto. No es el sanchismo, no. Es la España que sube el salario mínimo, es la España que demuestra que se puede salvar el salario mínimo como nunca, subiendo empleo, la que pone impuestos a quien no les gusta mucho poner los impuestos. Es la España que es capaz de defender la paz frente a la derecha en Gaza y en ser solidario, y es la España que afirma el conocimiento, la ciencia, la ilustración. La afirma que tenemos una derecha que es que ya está con la igualdad de género, ya empezó como apareció Vox ahí, ya empezó a dudar de la igualdad de género. Del cambio climático, bueno, ya llevaba lo del primo de Rajoy un tiempo por ahí. O sea, ¿no? Y ahora, pues eso, están negando que estamos... Y ahora dicen, ahora ya, esto ya no es una democracia. Anda. ¿No? O sea, es que estamos a un paso de que se agarren al terraplanismo y digan que la Tierra no es plana o que Salamanca no tiene universidad. Y claro, ese negacionismo desespera, yo creo que les tiene que desesperar, ¿no? Pero la verdad es que o sea, porque toda la crítica política es sana en democracia. La crítica firme, dura, convencida, pero la negación de los hechos objetivos es preocupante. Yo creo que teníamos que abrir un periodo político en el que la verdad o la objetividad en los hechos ocupara un espacio singular en la política. Porque con esta marea de los fakes, de las mentiras, pues existe un riesgo, está empezando a existir un riesgo. Que ya lleguemos a eso, a discutir como hacían algunos en el Brexit, no os lo perdáis, en un país como Gran Bretaña, que se destaca, entre otras cosas, por tener una gran educación. Y cuando llegaron el Brexit, pues los partidarios del Brexit, que así les va, así les va a los británicos, espero que se arrepientan y un día vengan y pidan perdón, o sea, son muy orgullosos, ¿de acuerdo? Y decía, salió un informe de economistas diciendo que el Brexit iba a ser negativo y salió uno de los defensores máximos del Brexit diciendo, estamos hartos de los expertos. Ah, muy bien. De la ciencia, del conocimiento, de lo que ha sido el mayor avance en la historia de la humanidad, cuando el conocimiento dio un salto hacia la ciencia, hacia el pensamiento, hacia las universidades, con libertad de expresión. Bueno, yo estoy convencido de que esto va a ser un mal momento, un episodio cíclico para algunos, y esos que están ahí agarrados volverán a lo que es el pensamiento. Y yo, como siempre, buenas noticias, pues buenas noticias. Oiga, sí, Milei, no sé qué, sí, pero la ciudad más importante del mundo tiene un alcalde socialista, inmigrante y además que profesa una religión musulmana. Anda, la ciudad más importante del mundo, donde está Wall Street. ¿Cómo sonreía la Estatua de la Libertad? O sea que, y si uno profundiza
porque todo ese viento huracanado tan reaccionario, que a mí, en fin, más que me preocupa no que sea tan reaccionario, lo que me preocupa es que sea negacionista y que ponga las vacunas en solfa, cuando cualquier pediatra, puericultor, sabe perfectamente que las vacunas han sido lo que más vidas ha salvado a los niños en la historia. Cualquiera lo sabe. ¡Hala! Hechos alternativos. No, ya no es mentira, son hechos alternativos. Pues bueno, ese es el camino del desastre. Y el camino del progreso y la seguridad es siempre el conocimiento, la razón, la ciencia, la educación. Porque además eso lleva al respeto y al reconocimiento. ¿Qué es la democracia sino un reconocimiento recíproco? Nos reconocemos en la pluralidad, en la diversidad. No nos negamos, nos reconocemos. Competimos, sí, competimos con ideas, con sentimientos, pero no nos negamos, no nieguen tanto, hombre. Yo creo que pasaremos esta etapa. Estoy bastante convencido. Los síntomas están ya en Estados Unidos, que es de donde vienen todos los vientos huracanados. Se pusieron con el trumpismo, se excitaron. Que también, en fin, ¿no? Es tremendo, pero bueno. Sí. 50 años, claro. Sí. Yo ayer estaba con mi padre, que tiene 99, y tiene la cabeza muy bien. Estuvimos repasando toda la tarde la historia, su familia, su vida. Fue una historia dura la de él, como sabéis. 99 años. Y decía, aquella España de Franco. Y decía, ¿y esto? Con 99 años le vi con esperanza, con ganas, con futuro. Dice, qué privilegio haber podido vivir y ver este país después de lo que yo viví. Qué privilegio, me decía. Digo, ¿qué tal Pedro? Digo, bien. Sí, siempre me pregunta, sí. Es decir, oiga, entonces, ¿cómo no voy a subir aquí? Es decir, vienes ayer a tu padre y dices esto todavía aquí. Es decir, lo que tal. Hemos hecho un país, y el PSOE ha contribuido decisivamente, un país que cambió el miedo por la esperanza, la confrontación por la convivencia, el ostracismo por el progreso, el pensamiento atávico por el conocimiento y la ciencia. Qué orgulloso me siento de este gobierno, que está en el récord de becas, récord de inversión en becas, que es lo que más avanza, lo que más hace avanzar en la igualdad de oportunidades. Hasta todo, hombre. Veía hay un dato ayer que sabéis que es un tema. Cuando murió, el año 75, éramos 35 millones. Había 5.500 muertes en la carretera por accidentes de tráfico. Claro, como teníamos esas grandes infraestructuras, ¿verdad?, que dice la alcaldesa de Valencia, 5.500, hoy estamos en 1.300, con casi 50 millones de habitantes. Eso es el progreso. Las infraestructuras, decía la alcaldesa de Valencia, Pilar, no puedo. Es que es impresionante, de verdad, ¿no? O sea, es impresionante cómo la gente puede perder por la pasión política la mínima objetividad. Es que de Madrid a Sevilla se tardaban 10 horas y de Madrid a León 5 o 6. Es que teníamos apenas 600 kilómetros de autovía y hoy tenemos más de 15.000. 40 años, 600 kilómetros. 40 años de democracia, 15.000. Pasamos de estar en la cola de Europa, en infraestructuras, a estar, como ha dicho muy bien este poderoso ministro que es Óscar Puente, a estar a la cabeza de las infraestructuras en Europa, en autovías, en alta velocidad. Está la España de la democracia. Y el franquismo era todo terrible, así de claro. En infraestructuras, hicieron. Y ahora he visto que vamos a ir de Madrid a Barcelona en... ¿Cuánto, Óscar? Por favor, si es que hay algo de moderación en la derecha española,
queda algún sector moderado, creo que estaría bien ya que de una vez por todas renunciasen a blanquear el franquismo, ¿no? Porque, claro, no solo nos renuncian, es que parece que nos quieren volver a llevar al franquismo, ¿no? Por ejemplo, en la programación televisiva. Yo crecí en una España, yo tenía 7 años cuando murió Franco, y recuerdo que en España había 2 canales, los 2 en blanco y negro, la 1 y la 2, y en la 2 solo había toros, o casi siempre todo eran toros. Yo recuerdo ver al Viti cuando era niño, ver a aquellos toreros de entonces, ¿no? Y hoy, pues en las televisiones autonómicas del PP, si se incendia tu bosque y pones la televisión, ves toros. Si tu presidente de la comunidad autónoma tiene que comparecer a dar la cara porque le han pillado con el carrito de los helados mientras 229 paisanos se ahogaban, pues ves toros. Si tú quieres ver cómo se quema la mezquita de Córdoba, pues pones la tele autonómica y qué mala suerte que hay toros, ¿no? Nos quieren llevar a esa etapa, la reivindican con los hechos. Nos quieren llevar a esa etapa también en materia de vivienda, ¿no? Es tremendo oírles hablar ahora las bondades de la política de vivienda del franquismo, pero ¿de qué coño hablan? Yo viví 11 años, mis primeros 11 años de vida, en una de esas casas del franquismo del barrio de la Rondilla de Valladolid. 3 habitaciones, salón, un baño y cocina en 45 metros cuadrados. Papeles de papel, paredes de papel, en las que se oía absolutamente todo. Aislamiento térmico, por supuesto, ninguno. Que hablar de la calefacción central, no, el hornillo. Esa era la vivienda del franquismo. ¿Pero de qué hablan? Esa es la vivienda que se compraban los trabajadores, incluso la clase media de este país. Claro, ellos hablan de las casas del barrio de Salamanca, que son las que ellos se podían comprar y que se siguen pudiendo comprar. Pero que no me digan a mí que había una política de franquismo de vivienda mejor que la que hay en este momento, porque es mentira. Ellos nos quieren volver a esa etapa y yo no sé si están pensando también en poner el yugo y las flechas en la puerta, porque claro, si lo que piensan es en poner a Abascal de ministro de la Vivienda, porque eso es lo que ha dicho Feijóo, ¿no? Mi vicepresidente será el ministro de Vivienda, pues igual es que quieren acabar poniendo el yugo y las flechas también en los portales, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Es verdad que hay también algunas cosas que no hace falta que nos retrotraigan al franquismo, porque no han cambiado gran cosa, ¿eh? Y esta semana, en fin, sobrevuela en el ambiente, ¿no? Sobrevuela en el ambiente lo que ha pasado en nuestro Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que es un momento muy interesante. Es un momento muy interesante para entender los porqués de determinadas cosas. ¿Por qué el Partido Popular tiene tanto empeño en que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial y tiene tanto empeño en tener mayoría en él? ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué dijo aquello Cosidó de que controlaremos la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás? Ojo, que no lo he dicho yo, que lo dijeron ellos, Lo dijeron ellos. Y además lo dijo aludiendo a un magistrado que se sienta hoy en el Tribunal Supremo y que además formaba parte de la sala que ha condenado al Ministerio Fiscal, al Fiscal General del Estado. En fin, ahí lamentablemente no podemos volver mucho hacia atrás porque no hemos avanzado gran cosa, ¿no? En estos 50 años, ¿no? Así que no podemos tolerar que pretendan llevarnos a esa época, porque nuestros referentes de gobierno no son esos. Nuestros referentes de gobierno son Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Esos son nuestros referentes, la gente que ha hecho avanzar a este país, no retroceder, la gente que ha conseguido que este país sea lo que es hoy. Por ejemplo, el primer país en infraestructuras del mundo, el que tiene la red de alta velocidad más extensa fuera de China de todo el mundo, el primer país en autovías de toda la Unión Europea, tercero del mundo después de Estados Unidos y China. ¿Cómo estábamos durante el franquismo? ¿Cómo estábamos hace 50 años y cómo estamos ahora? Somos un referente mundial, un país que hoy es la envidia del mundo por su crecimiento, por su apuesta por las energías renovables, por su reindustrialización y apoyo en los sectores emergentes de investigación, de desarrollo, de innovación. Eso es lo que es España y eso se ha conseguido durante el mandato de los 3 presidentes socialistas que ha tenido este país, porque durante la época de Aznar, si alguien es capaz de recordar algún logro, alguna consecución por parte de José María Aznar en sus 8 años de gobierno, la entrada en el euro, es verdad, una, con la inercia que le dio Felipe González. De Rajoy, pues qué podemos decir, durante 7 años. Sin embargo, si uno habla de los hitos importantes de estos 50 años de democracia, todos tienen el nombre y los apellidos del Partido Socialista. Esa es la realidad. Y por eso es bueno que hagamos escuelas de gobierno,
porque nosotros somos capaces de exponer los logros de nuestra gestión en todas partes, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el Gobierno de España. En fin, compañeros y compañeras, aquí tenemos un reto muy importante por delante, que es acabar con casi 40 años de gobierno del Partido Popular. Es curioso que hablen de régimen cuando el Partido Socialista prolonga su estancia en un gobierno 8 años, que hablan de dictadura y, sin embargo, oye, les parezca normal que un partido político gobierne 38 años una comunidad autónoma. Les parezca que eso es sano, les parezca que eso es higiénico, ¿no? Y no vean que lo que hay detrás de esos 38 años, sobre todo, es la construcción de un ecosistema, de un relato, no de una realidad, de un relato que se impone, de un silencio sobre muchas cosas y también de un altavoz sobre otras que no lo merecen. Eso es lo que ha pasado en Castilla y León, 38 años. Y es el momento de cambiar. Y la oportunidad está delante de nosotros. La tenemos en Carlos Martínez, que tiene experiencia de gobierno, que tiene experiencia de victorias, que es una persona de un territorio como es Soria, que sabe mejor que nadie cuáles son los problemas que tiene Castilla y León, cuáles son las desigualdades y cómo hay que corregirlas y cómo hay que trabajar por ellas. Así que esta oportunidad la tenemos que aprovechar, compañeros y compañeras, porque la tenemos delante de la mano. Tenemos enfrente al político más incompetente que ha tenido la historia del Partido Popular en Castilla y León, que se llama Alfonso Fernández Mañueco, el más incompetente de todos. Un político que juega a esconderse incluso cuando tiene que acompañar a sus bomberos que se están jugando la vida en el territorio, que se esconde en su coche oficial, que se mete en el coche oficial porque no es capaz de dar la cara, nunca ha sido capaz de dar la cara. Por eso ha sido bueno sacarle a flote estas vacaciones, sacarle de la playa, llevarle a los medios nacionales para que toda España vea a lo que juega el Partido Popular en Castilla y León, que es a esconderse, a que no se le vea, ¿no? Así que, compañeros y compañeras, vamos a pelear muy duro en lo que queda hasta las elecciones de marzo. Marzo, ¿no? Serán, ¿no? Es que hay una lógica en el PP que no entiendo, ¿no? Porque en Extremadura convocan porque no tiene presupuestos. Aquí llevamos 6 años sin presupuestos y no se convoca. En Valencia, que se tenía que haber convocado, no se convoca, y en Aragón no sé muy bien si se va o no se va a convocar. Es un poco el criterio cambiante, ¿no?, del Partido Popular. Y a nosotros nos piden que anticipemos elecciones, ¿no? Pero, sea como sea, no queda mucho, iremos a unas elecciones y yo creo, sinceramente, que esta vez vamos a ganar y vamos a gobernar esta tierra. Y vamos a gobernar esta tierra con Carlos. No me conocéis, ¿eh? Sí, yo solo vengo a dar buenas noticias, a celebrar cosas positivas y a mostrar el orgullo enorme por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Socialista de Castilla y León. Buenas noticias. 50 años desde que murió el dictador. Hombre, se nos permite, a un país que le ha costado tanto entender la historia, sentirse cómodo con la historia, nosotros nunca hemos tenido problemas, pues es obligado que hagamos una mera reflexión de los 50 años de este país y algún reconocimiento que a mí no se me va a olvidar. Lo resumo: los 50 años. Los 50 años mejores de la historia de España. Los 50 años de la democracia. Sin duda. Pero hay más. Es que no ha habido un país en estos últimos 50 años en todo el mundo que haya cambiado, que haya progresado y que haya mejorado tanto como España. No hay un país en el mundo. Y ahora añado algo más. En el periodo democrático, quien más años de lejos ha gobernado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Por eso es a quien más le corresponde reconocer la tarea de este cambio intenso, profundo, positivo, venturoso. Sí, los que más años hemos gobernado. Ya no voy a poner los hitos que han hecho los gobiernos socialistas. Solo quiero subrayar una cosa.
que ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español, un nosotros, un conjunto de ciudadanos y ciudadanas libres que se han unido recogiendo el legado de muchas generaciones hasta 146 años para defender un proyecto común de partido y de país. La historia del PSOE no es la historia de ningún líder, ningún secretario general. Es la historia de millones y millones de españolas y españoles libres apostando por la democracia y el progreso. Esa es la historia del PSOE. El pismo era lo peor. Ya el zapaterismo no os digo nada. Y ahora el sanchismo ha batido todos los récords. Y siempre así. Se equivocan, pero dejémosle que se equivoquen. No es ni Pedro Sánchez, ni fue Zapatero. No, es el Partido Socialista Obrero Español, la fuerza más importante política de la historia moderna y contemporánea de España. Es ahí donde va. 50 años, sí. Bueno, por lo menos tenemos un consenso muy amplio en este país. Y no es poco, porque es bueno tener consensos amplios. Ese consenso amplio, salvo para algunos, en fin, de los que luego diré algo, ese consenso amplio es que estos son los 50 mejores años de la historia. Y lo celebramos. Y lo reconocemos, desde que murió el dictador. Y reconocemos y aplaudimos a la transición y a quienes la hicieron y protagonizaron. Nosotros somos así, a todos se lo reconocemos. Lo hemos hecho cada día. Siempre se habla de los líderes políticos, se habla de la corona, de acuerdo, se habla de los que venían del régimen anterior y cambiaron. Y gracias por ese cambio y dieron la oportunidad de que las aguas de la democracia y la sonrisa de la libertad apareciera en nuestro país por fin, después de esos 40 años de túnel oscuro, triste, solitario, angosto, desgraciado. Reconocimiento a todo el mundo. Pero es curioso cómo a veces se percibe que es necesario profundizar en los fundamentos de la democracia. El reconocimiento primero debe ser a la sociedad española, a las españolas y a los españoles, especialmente a las españolas, porque habían sufrido mucho más durante la dictadura. Qué motivo de orgullo, hombre, pasar de ser el último país, como éramos en el 75 europeo, en presencia, derechos y reconocimiento de las mujeres, en tan solo 5 décadas, a ser el cuarto país en mayor igualdad de género entre mujeres y hombres. Y este es el gran logro, la gran conquista, lo más importante socialmente. Desde la Constitución de 1812 no había, hasta la democracia no hubo ni 40 parlamentarias en toda la historia. Y hoy solo en esta legislatura hay más del 40%, 140 y tantas diputadas. Eso ha sido el cambio democrático. Espectacular. Claro, yo tengo un amigo que dice que a veces la memoria pues nos falla y que por eso el pasado tiene un prestigio inmerecido. Pero si hay algo, porque esto no son opiniones, estos son hechos objetivos, es la verdad, que debe ser una aliada de la democracia, porque si no hay hechos objetivos y hay verdades reconocibles, pues perdemos los pilares de tener un espacio compartido, un destino común, que en definitiva trata a todo país democrático, inteligente. Sí, hay que extender los reconocimientos, por supuesto, pero yo quiero hacer un reconocimiento a los partidos políticos y a los sindicatos en la transición. Oiga, ¿pero qué será esto de que los partidos políticos, que es la sociedad
organizada, es la sociedad representada, son los que fueron a esas elecciones en junio del 77, con sus siglas. Hay que reconocer a los partidos políticos, a todos los que en aquel momento estuvieron, de aquel momento fundacional de la transición. Solo quedan 3 siglas, las del PSOE, las del Partido Comunista y las del PNV. Las del PSOE han estado ahí como una roca en la democracia, como una roca, en todos los grandes consensos democráticos, en todo el sentido de la responsabilidad del ejercicio del poder democrático y en todos los grandes avances sociales y de libertades y de derechos, y en la mejor representación de España en el mundo, en la mejor versión histórica de lo que es España en el mundo, como ahora ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, liderando el apoyo al pueblo palestino ante la tragedia de Gaza y defendiendo un multilateralismo, un derecho internacional, unas reglas, un orden. Ya lo pensaron aquí hace siglos en Salamanca y lo volveremos a conquistar para el orden internacional, donde se imponga la razón, el diálogo, el derecho frente a la fuerza bruta. Lo volveremos a lograr. Y Pedro Sánchez ha dado esa lección. Sí, a los partidos políticos y a los sindicatos. ¿Por qué no darles alguna conmemoración, alguna distinción? Es que nosotros es más importante que todo. Tener un proyecto común, compartir. Lo es en la vida, Mucho más importante pensar en los demás que en uno mismo. Lo de uno mismo agota, aburre. No hay más que ver todos los días las televisiones. Sin embargo, lo que es compartido, lo que es un proyecto que trasciende, es lo que da sentido a las cosas, a la vida y a un país. Por eso yo quiero reconocer hoy aquí a los partidos y a los sindicatos lo que hicieron, cómo afrontaron hace 50 años la transición. Y también quiero reconocer, me siento muy orgulloso de este gobierno, me siento muy orgulloso. Quiero reconocer a las personas que no pudieron, que no vivieron la transición. Un país se dignifica si reconoce a los tratados injustamente, a sus familias. Yo quiero reconocer a este gobierno y reconocer a las personas que están simbolizadas en esas 6.000 fosas comunes que dejó como grieta en cada pueblo, en cada ciudad, la guerra civil y el franquismo, 6.000 fosas comunes. Hoy, con la memoria, podemos sentirnos más dignos como país. Era un deber de la democracia reconocer a esas familias, permitir que pudieran saber dónde estaban los suyos, tener un momento más de paz, de consuelo, de tranquilidad. Era un deber de la democracia y nosotros hemos cumplido con él. Y además, ese deber democrático, ese deber de la memoria, da sentido a un país, a una historia. Le da sentido y tranquilidad. Y siempre para tener una gran reconciliación definitiva, un perdón que defendemos, es vital tener el sosiego, la paz, la tranquilidad, la calma. Sí, hemos cumplido con esa memoria. Y yo quiero recordar a los familiares de las víctimas y a las víctimas que no pudieron llegar a 1975. A todas las víctimas. Recordarlas con afecto. No hay nada mejor en la vida que el olvido y el perdón. Eso funda la esperanza. Funda la esperanza de una nueva etapa, sin grietas, sin dolor, sin sufrimiento. Memoria y perdón. 50 años. Aquí lo hemos resumido. El mejor tiempo de la historia de España. Y con la contribución de los socialistas decisiva.
anclados, firmes. Nosotros hemos cambiado España porque nosotros no hemos cambiado. Ni las siglas, ni la historia, ni el orgullo, ni la defensa de la democracia y del progreso social. Por eso hemos cambiado España. Entonces, claro, sí, yo entiendo que cuando se carecen de ideas de futuro, se mira al pasado. Es una constante de la derecha española. Yo creí que lo habían superado, hombre, porque tenían ahí un ímpetu de modernidad. ¿Os acordáis de aquello del centro? Cuando no se tiene un proyecto de futuro, se mira al pasado. Sí, 50 años. Pero no hay nada más que decir, si es que... Pero está bien que insistamos en la memoria, en la historia. Claro, pues dicen, no conviene hablar de la historia, no conviene ser culto. Cada vez que oigo eso, decir, no, pero que déjese a la memoria y la historia y lo que pasó. No conviene ser culto. Pues claro que conviene ser culto, claro. Es que es cultura, y la cultura es lo que nos ha hecho abrazarnos más a la razón, a la libertad, a saber convivir, y nosotros lo vamos a reivindicar, siempre, no solo porque no tengamos problemas con la memoria, sino porque queremos un país culto, jóvenes cultos, jóvenes que sepan cuál es su historia, sobre todo para saber el potencial de futuro que tiene España, que es hoy uno de los países más atractivos del mundo. ¡Ay, el franquismo! 3 millones de trabajadores tuvieron que irse de España, emigrantes a buscar un futuro para vivir, para comer, a Alemania, a Suiza, a Francia, 3 millones. Y ahora recibimos trabajadores, inmigrantes, y los tenemos que recibir con la amabilidad, la acogida y el orgullo que queríamos y que queremos para los españoles que están fuera del mundo, con la misma, porque eso es hacer convivencia, eso es ser justo. No tienen nada, pues ahora la inmigración, ya lo veo venir la próxima campaña electoral, la inmigración, y venga, y todas las derechas ahí. Pero mira, cultura, por favor, cultura, historia, cultura, hagan un repaso. Los países en sus mejores momentos, cuando han tenido más fortaleza económica, han proyectado más en el mundo, han sido países que han recibido muchos inmigrantes. Los mejores momentos de Estados Unidos o de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en su recuperación. Ahora España. Ay, claro. Que pronto se olvida. ¿Qué quieren, hombre? Que empiezan a salir millones de españoles. ¿Les gustaría esa España pequeña, cerrada, triste, inculta, bajo palio? Es que esto de la Iglesia, de estar aquí en un mitin en la Iglesia, me impone un poco, ¿no? Y tiene que ser así. Pues claro, y nosotros, eso, tenemos una fundada esperanza en el futuro de España. En el presente, por supuesto, porque es indiscutible. Indiscutible, insisto, venga, debates y debates, no insultos, no insultos ni descalificaciones, debates sobre los hechos objetivos, cómo está la economía, cómo está el empleo, cómo está el salario, cómo están las becas, cómo está la educación, debates, o eso es un país, ¿no? Es lo que decía tan brillantemente Óscar hace un momento, decía, hombre, resulta que todas las comunidades que gobierna el PP van fenomenal, y España va mal. O sea, el conjunto y tienen un problema de matemáticas. Debe ser por esta tendencia al negacionismo en la ciencia incluso. Es así. Bueno, pues nosotros afrontamos esto con esa convicción. Y además en Castilla y León, Carlos tiene 4 mayorías propias, como alcalde de Soria. No es fácil ser alcalde, ya lo sabéis. 4 mayorías. Pero Carlos tiene algo además, que tiene
tiene personalidad propia. Carlos Martínez tiene personalidad propia, tiene identidad, tiene pensamiento propio, aporta, suma, es creativo, innovador. Y si algo le hace falta a Castilla y León, es alguien que sea creativo e innovador. No quiero explicar por qué. Tener esto en Castilla y León y elegir este lugar tan bonito. Además, ya sabéis que a mí en esta ciudad se me quiere mucho y sobre todo me quiere la prensa, ¿no? Ya sabéis que hay aquí un periódico que lleva muchos años publicándose, que me ha dedicado ya 82 dedicatorias, creo que llevo, me pone un dedo. Bueno, son para abajo, pero lo hacen con cariño. Y yo quiero tener un recuerdo para ese medio de comunicación. Además me permite compartir espacio con Mañueco muy a menudo. Yo suelo estar abajo, con el dedo para abajo, él suele estar para arriba, pero bueno, compartimos espacio y ahí pues nos encontramos, ¿no? Y entiendo que me hayáis invitado, Carlos, este año de nuevo, porque cuando se cosecha un éxito internacional como el que yo coseché el año pasado, pues es lógico que se intente repetir, ¿no? Fijaos, con la perspectiva que da el tiempo, este año y pico que ha pasado, ¿no? Cómo están los referentes de gobierno de la derecha española en el mundo, ¿verdad? Cómo está el panorama, Netanyahu, Milei, Trump y Bolsonaro, ¿no? Los cuatro fantásticos. Fijaos, con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? Cómo está el panorama. A uno le ha librado una orden de detención la Corte Penal Internacional. El otro le han condenado a 27 años de cárcel por golpista. El otro está acusado de ciberestafa y sobre el otro se cierne la sombra de la pedofilia. Menudo panorama, ¿verdad? En fin, luego no diréis que no avisan de cuál es su modelo y de qué es lo que quieren hacer en nuestro país. No diréis que engañan. Esos son sus referentes, ¿no? Por eso a mí cuando les oigo hablar de que los inmigrantes vienen a España a delinquir, pues no me queda más remedio que pensar que lo que les preocupa es la competencia. Porque otra cosa no puede ser, ¿no? Están preocupados porque, en fin, se les viene competencia. Como si para ellos el delito fuera un problema, ¿no? Con esos referentes, ¿no? Es tremendo. Yo reflexionaba estos días un poco sobre el populismo, este populismo de derechas, esta internacional populista de la derecha, que establece estos contrastes tan grandes en sus discursos de cuando están en la oposición a cuando están en el gobierno. Si os fijáis, Milei antes de llegar al poder, bueno, Argentina aquello era un desastre absoluto, ¿no? Era un desastre y ahora es el paraíso, ¿no? Va tan bien que se tiene que ir a la Casa Blanca a suplicarle unos dólares a Trump para ver cómo sujeta el edificio de Argentina, ¿no? Va camino de 2 años de gobernar. O el propio Trump, ¿no? Que hace 9 meses dibujaba un escenario en Estados Unidos terrible, ¿no? Y 9 meses después dice que todo va maravilloso. Es verdad que están en recesión, ¿no? Con Biden no estaban en recesión. Es verdad que los precios están en una escalada galopante en Estados Unidos. Es verdad que estamos viendo escenas absolutamente inimaginables de supuestos policías encapuchados deteniendo a gente por la calle, separándola de sus propios hijos en los medios de transporte público. Eso es lo que está viviendo América en este momento, ¿no? Y la sombra, como digo, de los famosos papeles de Epstein que planea sobre el propio presidente del gobierno norteamericano. Es decir, hay un contraste tremendo entre cuando están en la oposición y cuando están en el gobierno. Pero aquí es todavía más chocante, ¿no? Porque aquí no es que digan que las cosas van muy mal y que cuando llegan al gobierno van muy bien. Es que aquí tenemos presidentes del Partido Popular en la mayor parte de los territorios del país y luego tenemos un presidente del gobierno socialista del conjunto de España. Y oye, tú oyes hablar al presidente de Murcia sobre Murcia. Oye, Murcia, ¡guau! Esto es una maravilla, todo va perfecto. Oyes al de Andalucía. Andalucía es el motor del mundo mundial. Oyes al de Valencia y bueno, Valencia. Oyes al de Aragón. Bueno, se va a convertir en un hub de no sé qué, oyes al de Galicia y luego les oyes hablar de España, oye, ¿todo junto? Parece que no va bien. O sea, si todo por separado va bien, ¿cómo es que va tan mal todo junto, no? Bueno, pues la realidad es que lo que va mal en este país es lo que depende de ellos. La sanidad, las emergencias, eso es lo que va mal en España, ¿no? Es más, si fuera tan bien, ¿por qué han convocado elecciones anticipadas en Extremadura?
Si va tan bien, si lo hacen tan bien, ¿por qué acaba de dimitir el presidente de Valencia? ¿Por qué el de Aragón acaba de anunciar que se va a ver obligado a convocar elecciones? ¿Y por qué el de Castilla y León lleva 6 prórrogas presupuestarias en los últimos 7 años? ¿Cuándo es tan malo eso de prorrogar presupuestos? Si fuera tan bien, ¿por qué les va tan mal a ellos? Les va mal porque son unos incompetentes y cada vez que tienen que gestionar la receta es siempre la misma, que es desidia, que es abandono, que es irresponsabilidad y es pasárselo bien. Ellos básicamente están en política para disfrutar. Incluso para disfrutar mientras otros sufren, mientras otros lo pasan mal, incluso mientras otros mueren. Ese es el drama de nuestro país, es el drama de nuestra derecha. Pero la realidad es que, fijaos, mientras ellos tienen esos referentes mundiales, mientras la derecha española tiene esos 4 referentes mundiales, la derecha mundial tiene un referente, uno, nuestro presidente del Gobierno y nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Fijaos qué diferencia, ¿eh? No digo que nosotros no miremos fuera, ¿no? y pensemos en otros líderes, y en su momento lo hicimos. Recuerdo la época de Willy Brandt, ¿no? Era un gran referente para los socialistas, o los Palme. Hoy no. Hoy la referencia de la izquierda mundial es España. España es el campo de pruebas donde se ve que el país progresa, que la igualdad se abre paso, que los sueldos mejoran, que las pensiones mejoran, que mejora la dignidad de la gente y que hay un presidente que a pesar de todo sufre un bombardeo absolutamente insoportable por tierra, mar y aire, que está resistiendo a la internacional fascista que trata de abrirse paso por todas partes. Esa es la situación que hay en este momento en nuestro país, ¿no? Y veréis que en estos días que celebramos el 50 aniversario de la muerte de Franco, pues una vez más nuestra derecha no pierde la ocasión de retratarse. Dicen que no pasamos página, dicen que hablamos mucho del franquismo, pero estoy seguro de que lo haríamos mucho menos si tuviéramos una derecha que en algún momento se hubiera decidido a romper de una vez por todas con ese pasado. Y sin embargo, no la tenemos. Tenemos una derecha que no solo nos rompe, sino que reivindica esa etapa histórica. Y estos días, lo comentábamos el presidente y yo, algo dirá él seguramente también, yo estaba en Valencia con nuestra querida compañera Pilar Bernabé el jueves. Por cierto, el jueves en Valencia, todos los empresarios que hacen una reunión todos los años para exigir que se haga el corredor, anunciaron que esa iba a ser la última que hacían. Es verdad que les costó reconocerlo, pero la realidad es que dejan de hacer esa reunión anual porque por fin hay un gobierno que tras 7 años ha convertido el corredor mediterráneo en una realidad y esa realidad está a punto ya de concretarse. Por eso han decidido dejarlo, ¿no? Y estuvimos en Valencia, allí estaba la alcaldesa, María José Catalá, allí le han puesto un mote que es María Coche Catalá. Es porque le gusta mucho el coche, es con mi alcalde y otros pocos de España los únicos de Europa que han metido la piqueta para acabar con algunos carriles bici, ¿no? Y que siguen apostando por el vehículo privado por encima del transporte público. Y el otro día a ella le preguntaban por el franquismo y decía, hombre, es que esto ha tenido sus luces y sus sombras. Y claro, le apretaban más y le decían, ¿no? ¿Y usted hubiera preferido que no hubiera habido franquismo? Y dijo, bueno, no, todos los periodos históricos de este país hay que respetarlos, ¿no? Entonces, bueno, equiparó poco menos a Franco pues, con Isabel la Católica, en fin, con Carlos III. Este es un poco el sentir de la derecha española. Claro, yo me veo en la necesidad de explicaros, porque creo que esto se ha olvidado y ellos están haciendo este ejercicio de blanqueo, lo que fue el franquismo para mucha gente en este país. Y os voy a hablar de mi familia. Ya sabéis que se ha dicho que en España se mató a mucha gente por la guerra. La guerra era No, es que fue una guerra. Unos mataban, otros mataban. No. En mi caso, mi abuelo era funcionario del Ayuntamiento de Valladolid y en el año 39, es verdad que era de izquierdas, en el año 39, acababa ya la guerra. En Valladolid no hubo guerra, por cierto, hubo 3 tiros el 18 de julio del 36 y no hubo más guerra. Pero en el 39, cuando ya acabó la guerra en España, pues a mi abuelo lo detuvieron y lo llevaron a un sitio que se llamaban Las Cocheras, que eran las cocheras de los tranvías, que los fascistas convirtieron en un campo de concentración. Un campo de concentración en el que los presos estaban muy poquito tiempo. Los metían ahí y en 1 o 2 noches los subían a un camión, les daban lo que se llamaba el paseillo, los llevaban a la tapia de San Isidro y ahí los fusilaban. Y a mi abuelo lo metieron allí en el 39 y un día lo subieron al camión, camino del paredón de San Isidro. Pero tuvo la suerte
porque así eran las cosas entonces, de que un amigo, fijaos que el amiguismo en este país ha servido para tantas cosas, ¿no? Servía para salvar vidas entonces y para condenar. Un amigo lo bajó del camión y le conmutaron la pena de muerte por 3 años en la prisión de Valladolid, la antigua Chancillería. Mi abuelo recibía una paliza todas las semanas, religiosamente. Mi abuela le llevaba una muda limpia y recogía una muda ensangrentada. Y en el frío invierno de Valladolid, tan frío como el de Salamanca, lo sacaban al patio y le daban manguerazos de agua fría. Esta después salió con 42 años, en el año 42, perdió su condición de funcionario, lo dejaron a su suerte, tuvo que buscarse la vida y vivir muchas penurias y mucha miseria durante muchos años, ¿no? Esto fue el franquismo. Para mucha gente en este país. Tratar de encontrarle un lado positivo a eso, lo siento mucho, María José Catalá, yo no soy capaz. Y creo que hay que tener las entrañas muy, pero que muy negras, para ver en el franquismo ningún aspecto positivo. Así que, por favor, gracias sobre todo por tu valentía, por la dignidad con la que defiendes la causa socialista en Europa, por tu compromiso, por ese papel, como digo, tan brillante que estás haciendo, dejando el cartel de los socialistas españoles en lo más alto en Europa. Eres una paisana de la que me siento muy orgulloso, compañera de Laguna de Duero de Valladolid, aunque nacida en Euskadi, ¿no es así? Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme a esta jornada de trabajo hablando sobre buen gobierno y por elegir una vez más esta ciudad. Que me perdonen mis paisanos de Valladolid, que me perdonen mis queridos paisanos de León, de Ávila, de tantas ciudades bonitas, Córdoba, Sevilla, que tenemos en este país, Santiago de Compostela. Pero para mí, y lo siento, Salamanca es la ciudad más bonita de España y yo creo que del mundo. Y que vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes la democracia en Europa. Y defender la democracia en Europa significa decir que es totalmente inaceptable que haya, como hubo anoche, una serie de hombres en las puertas de Ferraz diciéndole a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiro en la nuca. No hay posible silencio. Todos los demócratas lo tienen que decir claro. Quien no denuncie lo que ayer ocurrió es cómplice. Ya no hay medias verdades. El Partido Popular no puede seguir callando. Si el Partido Popular apoya la democracia, tiene que decir hoy alto y claro que es totalmente inadmisible, que la dictadura no fue solo un momento de la historia de nuestro país, sino que fue una etapa oscura que los demócratas tenemos que trabajar para poder avanzar en la democracia, y que en democracia hay cosas que no están permitidas y que se debe responder por ella.